con algunas universidades de su país. Yo me quería referir justamente a este hecho porque REACT tiene su origen, tiene como sede una universidad. Su matriz está en la Universidad de Uppsala, Suecia, y los diferentes nodos han tenido su nacimiento o han tenido como anfitriones a diversas universidades. En el caso de América Latina, REACT surgió justamente, el nodo estuvo hospedado, llamémosle así, por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, de la cual, como usted ha señalado, fui su decano. El nodo de Norteamérica está ubicado en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en tanto que el nodo de Europa en su matriz, digamos, en el nodo central, en la Universidad de Uppsala, en la ciudad de Uppsala, Suecia. El nodo de África está actualmente en Nairobi, en Kenia, y el nodo de Asia está actualmente en la India, en el estado de Kerala. Entonces, y desde esa perspectiva, REACT surge como un programa académico esencialmente ligado a la investigación, y uno de sus postulados o uno de sus principios ha sido y constituye el poner las evidencias científicas, traducirlos al lenguaje cotidiano usado por todos la población. Ese ha sido un desafío de REACT, el salir del claustro académico universitario hacia la comunidad. El desafío que lo han mantenido en general todas las universidades también, especialmente en América Latina. De América Latina surgen esos programas clásicos, ya sea de vinculación con la colectividad o extensión universitaria, etc. Nosotros consideramos que los jóvenes médicos pueden y juegan, de hecho, un rol esencial justamente en el uso apropiado de antibióticos, sobre todo por el hecho de que los médicos constituyen educadores innatos, digamos así, por naturaleza. El hecho de ser médico, la relación cercana con el paciente, constituye y facilita ese proceso de comunicación en las dos direcciones. Conoce lo que sucede en su comunidad, en su hospital, en su ciudad, en su país, y al mismo tiempo conoce lo que pasa con su población. Y de tal manera que los programas nacionales, para ser exitosos, requieren justamente del compromiso, de la acción y de la acción decidida, consensuada, concertada con los gremios y con el sector médico. Y el rol que se juega en la universidad es esencial. Nosotros quisiéramos esta noche invitarles a ustedes, como red de medicamentos, como universidades participantes, a participar, a colaborar, a trabajar juntos en el 2021. Ese es el objetivo fundamental de mi participación en esta noche. Invitarles a participar porque nosotros estamos convencidos y tenemos dos puntos de entrada fundamentalmente con el sector de los profesionales de la salud. Por un lado, nos interesa profundizar la formación, la capacitación, las evidencias sobre las ventajas del uso racional de antibióticos desde una perspectiva integral que incluye también el uso en animales y el uso en los alimentos. Y esta perspectiva integral creemos que debe darse en las facultades de ciencias médicas. Los futuros médicos debieran tener un conocimiento básico realmente de lo que sucede en la producción y consumo de alimentos, porque todos los países del mundo, Centroamérica, Guatemala no es la excepción, Ecuador tampoco, todos los países del mundo, uno de los problemas esenciales es que afecta al 70% de sus habitantes es la malnutrición, el sobrepeso, a la obesidad. Entonces, pero este problema, ¿por qué menciono en uso racional de antibióticos? Porque uno de los elementos esenciales de mal uso de antibióticos
o de los problemas asociados a la resistencia tiene que ver con el uso masivo de antibióticos en la crianza o cría de animales, ya sea pequeños, ya sea aves de corral, o ya sea ganado, o ya vacuno o porcino, por citar un ejemplo. Entonces, el uso racional desde una perspectiva de una salud y la formación de los jóvenes estudiantes de medicina es una prioridad a nuestra forma de ver, y sobre todo la generación de evidencias que contribuyan a persuadir y que contribuyan a facilitar herramientas para la mejor decisión en la prescripción. Anoche discutíamos con la Universidad Central del Ecuador justamente con con el denominado, ya podríamos llamarle padre de la guía de buena prescripción, Hans de Holanda. Conversábamos de la importancia que tiene, por ejemplo, de incluir en los currículos el estudio de la guía de buenas prácticas, la importancia que tiene que el profesor esté capacitado en el uso de esta guía, y que más allá de la decisión de trabajar con los medicamentos desde el punto de vista estrictamente farmacológico, se trabaje sobre todo con las realidades concretas que enfrenta cada uno de los estudiantes primero y médicos luego. El segundo punto que nosotros queremos poner énfasis es de una investigación sobre microbioma. Queremos partir primero de ver qué se está aprendiendo o qué saben los jóvenes médicos o los jóvenes estudiantes sobre microbioma. Creemos que un cambio en el paradigma de la medicina moderna es justamente los aportes de la microbiología evolutiva y los conocimientos actuales que rompen con el criterio justamente de unicausalidad de la enfermedad. Creemos que esa puede ser una puerta de entrada muy interesante para sensibilizarnos todos, los médicos, los profesionales, entender los procesos de participación de las bacterias, por ejemplo, en la inmunidad, en los procesos alérgicos, en los procesos autoinmunes, entender, por ejemplo, la influencia de las bacterias en los procesos de maduración neurológica, de mielinización, de desarrollo neuronal, es decir, cómo las bacterias también de alguna manera están relacionadas directa o indirectamente con nuestro desarrollo mental e intelectual, no solamente con los procesos clásicamente identificados, incluyendo los desafíos de la medicina o de las enfermedades psicosomáticas. Entonces, queremos hacer una evaluación, a ver realmente un estudio multicéntrico en algunos países. Tenemos Ecuador, tenemos Perú, Argentina, Bolivia, ¿no? Con los países con los que trabajamos actualmente, Colombia, y yo quisiera invitarles también a Guatemala que esté presente en el estudio. Vamos a arrancar, tenemos elaborado estos tiempos, el perfil del proyecto, un proyecto sencillo que en esta primera fase que va orientado hacia la base de datos, y luego o por la misma vía virtual, tener un programa de formación, de capacitación. Ese es, en síntesis, lo que nosotros quisiéramos hacer, ¿no? Estuvo programada, digamos, no quiero quitarles el tiempo, no quiero alterar la programación, quiero simplemente saludarles, darles un abrazo a la distancia y expresarles una vez más nuestra predisposición para trabajar junto con ustedes. De alguna manera, siempre hemos estado identificados con Guatemala. Les cuento que parte de mi formación como pediatra y como especialista en gastroenterología y nutrición lo hice en Guatemala, ¿no? Y tengo un gran cariño por ese pueblo, también porque hemos estado en conexión con las comunidades de Guatemala justamente. Muchas gracias, y si hay alguna inquietud o concreta que ustedes quieran hacerlo, o caso contrario, yo les agradecería por toda la atención que ustedes me han brindado. Muchas gracias, doctor. Gracias por ese ofrecimiento, y por supuesto que lo vamos a
a tomar en cuenta en la red de acceso a medicamentos. Desde ya estamos más que dispuestos a aceptar esa invitación, y vamos también a planteárselo a los distintos programas de las universidades, que hoy tenemos acá la Universidad de San Carlos de Guatemala, y vamos a darle la palabra también a la licenciada Lucrecia de Jase, quien hoy es nuestra anfitriona, nos reciben en su casa de manera virtual en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y vamos a cederle las palabras también para ver, también ella creo que podría responder ya directamente desde la Escuela de Farmacia a su propuesta, y así que yo le agradezco enormemente de parte de la red, y pues también le cedo la palabra a la licenciada para que pueda expresar alguna opinión al respecto. Gracias. Muchas gracias, Luis Pablo. Buenas noches a todos. Con mucho gusto aceptada la propuesta de parte de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia del doctor Arturo Quispe, que ha hecho o ha lanzado a la comunidad académica de Guatemala. Con mucho gusto participamos en estas redes académicas que son muy importantes en Latinoamérica. Así que muchas gracias. Yo, en nombre de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, específicamente la Escuela de Química Farmacéutica, quiero agradecer que se nos haya tomado en cuenta para poder participar en estas actividades, en esta semana tan importante sobre la sobre hacer conciencia en el uso de los antibióticos. Y el objetivo realmente de estos webinars que se están realizando en estos 3 días es aumentar la conciencia mundial de la resistencia a los antibióticos, estimular también las mejores prácticas, tanto en pacientes, los profesionales de la salud y los responsables de la formulación de las políticas públicas para evitar la aparición y propagación de la resistencia a los antibióticos. Sabemos, estamos conscientes que hay un abuso persistente, un mal uso de los antibióticos en la salud humana y animal que ha favorecido la aparición y propagación de la resistencia antimicrobiana. Esta serie de webinars entonces ayudan a incentivar la conciencia sobre el uso correcto y adecuado de los antibióticos. Y bien, el día de ayer se presentaron ponencias en relación al buen uso de los antibióticos, porque es necesario el uso racional. Nos explicaban sobre las reacciones adversas, las comunidades, las implicaciones de los actores sociales. Y hoy tenemos el gusto de presentar a 2 grandes expositores que nos hablarán sobre el papel de las nuevas medicinas ante la resistencia antimicrobiana, del enfoque integral y comunitario, y además de la capacitación a profesionales de salud sobre el buen uso de los antibióticos. Entonces, por nuestra parte, a través de la Red de Acceso a Medicamentos de Guatemala, a través de la REACT latinoamericana, las distintas universidades que estamos apoyando este tipo de webinars, pues les doy la más cordial bienvenida a este evento para que podamos aprovecharlo, ponerle atención y que podamos hacerle todas las preguntas a nuestros conferencistas. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Gracias, Luis Pablo. Muy agradecidos, muchas gracias. Buenas noches y vamos a estar en contacto, vamos a iniciar un proceso de intercambio. Todos los materiales que tiene REACT están disponibles para todos ustedes, lo pueden bajar libremente de nuestra página web y ya conversaremos en los próximos días, promoveremos una reunión específica para conversar. De antemano les agradecemos a ustedes por la apertura y por esta oportunidad que me han dado a mí. Buenas noches. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, licenciada, por esas palabras también. Entonces, vamos sin más a pasar con nuestro primer panelista. Es Alejandro Cerón, médico y cirujano, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con maestría en salud pública de parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también en antropología por la Universidad de Washington. Tiene también un doctorado en antropología
Es profesor asociado actualmente en la Universidad de Denver, socio fundador del Instituto de Salud Incluyente, ISIS, y colaborador en varias universidades, incluyendo algunos programas como la Fundación para el Niño Enfermo Renal Fundanier del Hospital Roosevelt. Así que, sin más, le vamos a dar la bienvenida a Alejandro. Gracias, Alejandro, por hacer tiempo. Y pues, gracias, ¿oíste? Te recibimos con cariño. Adelante. Muchas gracias, Luis Pablo. Buenas noches a todas y todos. Y muchas gracias también a quienes me antecedieron en el uso de la palabra por sus atinadas palabras que creo que nos ayudan a todos a continuar con esta conversación. Quiero de nuevo agradecer a quienes me invitaron, a los organizadores y también a todas las personas que están participando hoy en esta actividad por su presencia. Y entonces, sin más, voy a pasar a compartirles mi pantalla para empezar con la presentación. Vamos a ver, aquí hice algo mal. Vamos a ver. Ahora sí. Ahí estamos. Entonces, bueno, yo sé que algunos de ustedes participaron el día de ayer y por lo tanto tuvieron la oportunidad de escuchar mi presentación de ayer. Entonces voy a tratar de no ser muy redundante, sino que la conversación sea un poco complementaria a la de ayer. También sé que ayer me excedí un poco con el tiempo, así que hoy voy a tratar de no hacerlo. El título de mi presentación que me fue propuesto es el del papel de los nuevos médicos ante la resistencia antimicrobiana. Y yo quería empezar un poco preguntando a qué nos referimos con los nuevos médicos, ¿verdad? Y ahí yo quería decir que en mi mente eso significa que son médicas y médicos con pensamiento holístico y de largo plazo. Creo que en las palabras del doctor Quispe ya se echa a entrever un poco la importancia de una visión integral y que no sea cortoplacista. Entonces, va muy en sintonía con lo que yo les vengo a proponer el día de hoy. Como un resumen de mi presentación de ayer, yo ayer les invité a que pensáramos en el ámbito comunitario, que pensáramos en el sistema de salud como un sistema que incluye a todos los actores que realmente participan en él y reconocer también de una manera constructiva el papel que tiene los autocuidados y la autoatención en el abordaje de los procesos de salud y enfermedad a nivel individual de las familias y de las comunidades. Pero también yo les decía ayer que es importante hablar de cuestiones que son más sistémicas y más a nivel macro. Entonces voy a pasar a ellas el día de hoy. Ayer también les mencioné que algo clave en este juego, digamos, del uso y abuso de los antibióticos, cuando uno lo está viendo a nivel, digamos, de la comunidad, es esa tríada, ¿verdad? El médico, el paciente y el antibiótico, y cómo hay los aspectos relacionados con la eficacia biológica y simbólica del antibiótico, pero también los aspectos relacionados con el acceso a los diagnósticos y tratamientos. Y ese papel clave de la autoatención juegan un papel importante para entender esta tríada. Ayer también les dije que si queremos entrar a hablar sobre abordar y mejorar el uso de antibióticos, el uso racional de los antibióticos y eliminar los usos perjudiciales de los mismos, es necesario que entendamos cómo los estamos usando. Ahí
está lo de la tríada que mencioné, pero luego está el contexto, ¿verdad? Hoy lo que quiero invitarlos es a pensar en estos procesos más grandes, que son procesos sociopolíticos y fuerzas macrosociales, que son al final las que nos marcan el territorio de lo que se hace y no se hace en cuanto al uso y abuso de antibióticos. Brevemente, para no aburrirlos, porque además ya me presentó Luis Pablo, solo contarles rápidamente que yo trabajé durante varios años en el área rural en Guatemala como médico en cuestiones de salud pública. Y lo que a mí me mueve, digamos, aún ahora que me dedico a la antropología, es el tratar de comprender y contribuir a entender y a mejorar los aspectos de salud pública y su relación con la salud como un derecho. Ahora, déjenme contarles dos anécdotas brevemente. Este es un joven adolescente que yo conocí hace algunos años cuando trabajaba en el área rural de Sololá, en Guatemala. Cuando yo lo conocí fue porque al equipo de salud con el que yo trabajaba nos llegó el rumor de que había un niño por el cual la familia ya estaban solo rezando para que se fuera al cielo. Ya daban por hecho que él se iba a morir. Había muchas ideas y rumores acerca de cuál era el problema que él tenía. Entonces, con algunos compañeros del equipo fuimos a visitar a la familia y nos encontramos con que este joven tenía un diagnóstico ya establecido de tuberculosis, pero que no había tenido acceso al tratamiento ni al seguimiento adecuado. No solo al tratamiento farmacológico, sino también al tratamiento de soporte nutricional, psicológico y demás, ¿verdad? Para ofrecerle una atención integral. Eso llevó a su familia a llegar a la desesperación y ya daban por hecho que él iba a morir. Por suerte, el equipo para el que yo trabajaba en ese tiempo tuvo la capacidad de corregir el rumbo, de negociar un poco con la familia de este joven, y eso llevó a establecer un tratamiento, farmacológico y de soporte nutricional y psicológico que llevó a que al final este joven se recuperara. Entonces, bueno, esto es un poco para hacer la reflexión de que muchas veces pensamos en lo de los antibióticos como un problema de que la gente abusa de ellos y no los usa bien y los compran y consiguen donde sea. Pero bueno, el otro lado de esa realidad es que hay gente que necesita antibióticos para enfermedades muy serias como la tuberculosis o las personas que viven con VIH, por ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces los sistemas de salud que tenemos no se prestan para apoyar a estos pacientes en todo lo que ellos necesitan. Entonces, bueno, esa es una reflexión, que hay un aspecto que va más allá de la tríada médico, paciente, medicamento, y que tiene que ver con un sistema de salud que atiende o no a las necesidades de la población. Luego les quiero contar que yo, pues, como les comentó Luis Pablo, yo pues vivo ahora en Denver, trabajo en Denver, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, y ahorita por el pequeño vacaciones del Día de Acción de Gracias, estoy con mi familia en una granjita, que es una granja orgánica libre de medicamentos, y hoy conocí a Quasimodo, este carnero, y estuve platicando un poco con el granjero que dirige, digamos, la granja, y él me hablaba de todas las maneras por las cuales el uso de antibióticos es malo para la salud de los animales mismos, pero cómo le cuesta a él competir contra las grandes industrias que usan antibióticos no solo para tratar los problemas de salud de sus animales, sino también para, entre comillas, prevenir que se enfermen, ¿verdad? Dando lugar a ese abuso desmedido, a ese uso desmedido de antibióticos en toda la industria alimentaria. Ahora, digamos, para abordar los problemas de salud, de enfermedad, atención en general, es necesario tratar de entender los procesos que los generan. Y
Y para eso, un enfoque, digamos, que desde América Latina se ha promovido desde hace décadas y que poco a poco va consolidándose, es el enfoque de la determinación social de los problemas de salud. Hay que entender la determinación social de los problemas de salud y para ello podemos abordarlos entendiendo los aspectos, digamos, más microsociales e ir tratando de entender con más profundidad los procesos y las fuerzas macrosociales que los promueven y que los fomentan. Entonces, para el caso del uso y abuso de antibióticos en Guatemala, algunos de esos procesos que uno debe entender, y digamos la invitación aquí es no solo a los médicos y médicas o futuros médicos y médicas, sino también a los profesionales de la farmacia y de las ciencias químicas, por ejemplo, y de las ciencias del medio ambiente incluso, es a que necesitamos pensar y entender estas fuerzas y procesos, ¿verdad? Y que al final de cuentas, abordar la tríada, como yo proponía ayer, a nivel comunitario, es necesario, es importante y va a tener un efecto especialmente en esas comunidades, en esas personas, pero que para abordar el problema social y global del uso y abuso de antibióticos y de la resistencia antimicrobiana, es necesario entrar a abordar y a cambiar algunos de estos procesos. Entonces yo aquí solo voy a listar brevemente estos procesos para que no me pase lo de ayer de extenderme demasiado. Pero bueno, podemos luego platicar sobre ellos, ¿verdad? Algunos de esos procesos son que las industrias agropecuaria y farmacéutica tienen estrategias de corto plazo en las que buscan ganancias sin necesariamente importarles los efectos que tienen en la sociedad y en el medio ambiente sus estrategias, ¿verdad? Otro proceso es el de la falta de acceso a atención en salud. Ya decíamos desde ayer que los diagnósticos y tratamientos oportunos y adecuados requieren de un buen seguimiento. El caso que les conté del adolescente de hoy es como un ejemplo que lo demuestra, pero miles, quizá millones de personas hoy necesitan un tratamiento antibiótico de manera correcta y no lo están teniendo porque no tuvieron acceso a un diagnóstico o porque no tienen acceso a un tratamiento bien encaminado. Luego está también la realidad de que en algunos países como Guatemala, y tengo que resaltar Guatemala, las enfermedades infecciosas persisten como una de las principales causas de muerte, por ejemplo. Si uno revisa los datos, Guatemala es el país en el que menos se ha progresado en este tema de América Latina. Incluso países que hace 15 o 20 años estaban peor que Guatemala en este aspecto, como Haití y Bolivia, han progresado a pasos más rápidos que los progresos que ha hecho Guatemala para pues al final tratar bien las enfermedades infecciosas. Pero esto tiene que ver, claro, con el acceso a un diagnóstico y un tratamiento oportuno, pero la raíz realmente son las inequidades sociales que hacen que la gente tenga condiciones de vida en las cuales el acceso al agua, a una vivienda adecuada, al saneamiento y la nutrición, simplemente no están allí, ¿verdad? Luego, otro de los aspectos de esos procesos macro es el tener una perspectiva ecológica y entender que los medicamentos y los antibióticos también son contaminantes o potencialmente contaminantes ambientales, lo cual también implica que tienen un efecto sobre otros seres vivos que son necesarios quizás para una vida más armónica, digamos, en nuestra sociedad y nuestro medio ambiente. Y luego, yendo a cosas un poco más grandes todavía, está la realidad de que la globalización y comercio a partir de los años 90, principalmente para Guatemala, han traído una serie de cambios en cómo se piensa y se actúa respecto a los medicamentos, la producción animal, por ejemplo, los mercados globales
han llevado a la tecnificación, entre comillas, lo cual ha llevado al final a un abuso de los antibióticos en la producción agropecuaria, lo cual se une a que la capacidad reguladora del Estado ha sido debilitada en todos los países del mundo, y en países como Guatemala, donde siempre ha sido débil, ha llegado a un punto en el que es casi inexistente. Eso aplica tanto para la comercialización de medicamentos como los antibióticos, pero también para cuestiones relacionadas con la contaminación ambiental. Y finalmente, como parte de esos procesos más grandes, es que en el sector salud de Guatemala ha habido una tendencia a incrementar la fragmentación del sistema de salud, a incrementar la dependencia en el gasto de bolsillo de la población. Y eso ha redundado en que hay cada vez más proveedores privados, pero hay cada vez más demanda en los servicios públicos, que están cada vez más debilitados por la falta de financiamiento. En conclusión, para no extenderme mucho, ayer les decía que a nivel comunitario el abordaje debe incluir a todos los actores del sistema de salud y que debía reconocer de manera positiva y constructiva el papel de los autocuidados. Hoy lo que les digo para un marco más amplio es que debe promoverse la movilización social para demandar cambios en los procesos que promueven la resistencia antimicrobiana, como los procesos que les mencioné hace un rato. Eso implica cambios en políticas y protocolos de comercialización y utilización de medicamentos y de productos agropecuarios, pero también el acceso justo a agua potable, alimentación y servicios de salud para toda la población. Lo dejo por ahí, por hoy, y quedo pendiente de la siguiente presentación y de las preguntas y comentarios más adelante. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, vamos a dar paso entonces a la doctora Nancy Sandoval, que no sé si está por acá y nos escucha, que estaba parece que en esta sesión. Vamos a ver si está por acá. Doctora, ¿está por aquí? Bueno, la doctora está pendiente de su participación ahorita porque ella quiere estar, pero parece que no va a poder. Entonces vamos a pasar un video de su presentación que nos envió. No sé si entró, doctora. Bueno, entonces vamos a pasar a ver la presentación de la doctora Nancy. Ahí está. Espero que podamos escuchar. Bueno, y ahora dejamos el uso de la palabra a la doctora Nancy Sandoval. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes en esta actividad. En esta ocasión vamos a hablar de la capacitación a profesionales de salud sobre el uso adecuado de los antibióticos en sistemáticos. Antes que todo, me gustaría comentar los principios del tratamiento antiinfeccioso. Cuando hablamos de antiinfecciosos, hablamos de sustancias que mejoran la infección, ya sea alterando la virulencia del bicho o del microorganismo, o a la infección, modulando la respuesta de la persona o del huésped a la infección. Hay antibacterianos, ¿verdad?, que se obtienen de productos naturales, y algunos son sintéticos y vienen sintetizados de microorganismos, y algunos son obtenidos por síntesis química en el laboratorio, y esto se le llama quimioterapia. Algunos son semisintéticos que se han modificado, y hace más de 2500 años que venimos abriendo de los antiinfecciosos. Incluso hubo una época en la que muy felizmente se trataban con vino, mirra, sales inorgánicas, incluso arsénico o bismuto, como lo fue en 1900 el tratamiento para sífilis. En la era moderna ya se habló de las sulfonamidas en el 36, y a partir de los años de 1940 se introduce la penicilina. Aquí ustedes ven a Alexander Fleming. También me gustaría comentar que esta década de los 50 fue la que se denominó la edad de oro. Pero hoy en día tenemos tantos pacientes que tienen comorbilidades oncológicos, que son trasplantados, que tienen cirugías de implantes,
y la resistencia antimicrobiana se hace más frecuente. Entonces se hace muy importante saber qué estamos tratando. ¿Son microorganismos gram positivos o son gram negativos? ¿Por qué es importante para la decisión del tratamiento? La sensibilidad de los antibióticos o de los antimicrobianos. Ese microorganismo tiene una concentración inhibitoria mínima que nos va a hacer una orientación diagnóstica mejor. Esto lo podemos encontrar en el antibiograma, es decir, no tomemos antibióticos si idealmente no contamos con una orientación clínica y confirmada con laboratorio. Los fármacos van a tener una mejor disponibilidad o mejor acción en la persona, pero también tiene mucho que ver los factores de la persona que lo va a recibir. ¿Qué edad tiene? ¿Está embarazada? ¿Tiene alguna enfermedad de base? ¿Dónde está la infección? ¿Tiene infección localizada en un sitio donde no llegan fácilmente los antibióticos? ¿Cómo está la función renal? ¿Cómo está la función del hígado? Estas cosas son importantes, sobre todo porque la dosis, cómo vamos a administrarlo y la frecuencia con que se va a administrar, así como la administración con otros medicamentos es importante. Y algunos eventos adversos que hacen que algunas veces los pacientes dejen de tomar el tratamiento. El costo, eso es importante. Muchas veces escribimos una receta y no pensamos si verdaderamente el paciente va a poder tener ese dinero para poderlo comprar, y eso falta la adherencia. Además, hay infecciones intrahospitalarias. Muchas de ellas son multiresistentes y se van a dar más en poblaciones o en grupos asignados. Y hay consideraciones a tomar en cuenta. Muchas veces empezamos pronto el tratamiento y lo dejamos empírico, es decir, diagnóstico clínico en la oficina, en la clínica, en la cama del paciente, y luego vamos a estar pendientes de ese resultado de los cultivos, esa clínica de la evolución, y algunas veces en el tratamiento que dirija el Comité de Control de Infecciones. No es una pócima mágica, no es una cosa que aparezca por arte de magia. Hay que pensar y elegir ese antimicrobiano apropiado con las datos o características que hablamos previamente. Pero a mí me gustaría comentar, justamente en la próxima días vamos a estar hablando mucho de la resistencia antimicrobiana, y me gustaría hacer hincapié en este foro, que muchos quizás tuvieron la oportunidad de verlo, y quiero que ubiquen a Guatemala aquí en este mapa. Está en amarillo, nuestro Plan de Acción Nacional de Resistencia está en construcción. ¿Qué es esto de uso racional de medicamentos? Se van a preguntar ustedes. ¿Por qué es importante un plan nacional? Perdonen, aquí está la doctora Nancy Sandoval. Entonces le vamos a dar la palabra porque ella cree que tiene tiempecito para... Ahí está, doctora, adelante. No Hola, la he buenas presentado tardes, bien, ¿cómo pero están? sé que su tiempo es así un poco breve, entonces la voy a presentar al final, creo yo, y así usted No, puede no se preguntar. preocupe, estoy muy complacida. Quisiera poder tener Ok. la habilidad para poder compartir la presentación ahora. Para habilitar, José Pablo dice que no tengo la función para compartir. Ahora, esto es. Bien, es que ahí es donde empieza un poquito a colgarse y yo creo que no es, si podemos estar pues mucho que mejor. Justamente estaba hablando, ¿me escuchan? José Sí, Pablo, ¿me escuchan? sí, le Bien, escucho, le justo escucho. estaba en ese puntito donde hablábamos cómo estamos en amarillo. Guatemala sigue entre el grupo de los que todavía no está en verde. Estamos en proceso de elaboración. De hecho, llevamos 5 años más o menos esperando poder tener ese color verde. Yo no voy a definir el uso racional de medicamentos porque todos los que estamos acá estamos claros, ¿verdad? Aquí quizás solo comentar que en lugar de exigir, como venía haciéndose desde 2004, yo a mí me gusta más decir velar, motivar, instar, trabajar y ver cómo podemos hacer para que esto mejore. Me gusta hablar de uso excesivo e indebido, porque muchas veces lo que pasa es que no se usa sin querer, con querer mal, sino es porque no conocemos, usamos dosis incorrectas, dosis indebidas, dosis excesivas.
Este es un estudio una reflexión que hace el doctor Hugo Pesarossi sobre los programas de resistencias antimicrobianas y habla de cómo cambia un poco, fallamos en el cambio a la prescripción, no, tenemos los cultivos y muchas veces no hacemos ese cambio y otras veces lo que pasa es de que nos acostumbramos a que el paciente, ya alguien dijo que le dejara esa dosis y ya no lo cambia, ¿verdad? Y definitivamente el uso de antimicrobianos en los lugares donde más utilizamos antibióticos es la razón donde más resistencias podemos tener. Dentro de las generalidades también quisiera, ya se ha hablado bastante de esto, pero la mitad de los antibióticos que usamos no están indicados y esto lo tenemos que tener muy, muy en la mente. Las acciones básicas que ayudan a combatirlo, ¿verdad? Aquí quizás nosotros podríamos intervenir en mejorar el uso, seguimiento y control de las resistentes y los bichos crecen, ellos se vuelven multiresistentes. Miren desde cuándo la OPS viene hablando en las asambleas mundiales desde el 2015, que utilicemos la forma de antimicrobianos mejor, que bajemos la resistencia. Se viene hablando desde asambleas de 2015, 2016, en el 2017. Cada año se sientan y hay compromisos, pero finalmente esas propuestas que se hablan de donde el país debería darle prioridad no sucede. Entonces, incluso se habla que en el 2017 se hablaba de que se movilizara recursos humanos y financieros para conseguir estas estrategias. ¿Y qué es lo que pasa? Lo más cerca que hemos estado a tener un plan nacional fue hace unos años cuando tratamos de adaptar y de hacer estos componentes donde le hablaba yo a José Pablo y le decía, mire, nos falta este componente de la sostenibilidad, investigación y desarrollo, pero además tampoco tenemos incluido salud humana y animal, que a veces lo dejamos de lado. Y estos tres que son de hospital o de laboratorio, quizás son los que más fuerte tenemos, pero nos ha faltado esa cohesión, esa unión para trabajar todos en esa misma mira. Esa vez el comité apoyado con OPS y CDC, trabajamos con el Laboratorio Nacional, programas de control y prevención. Sí que llegamos al despacho del viceministerio, ¿verdad? Aquí pueden ubicar ustedes algunas caritas de gente conocida, algunos de ustedes deben estar en el foro. Pero luego la coyuntura que ustedes recuerdan, pues hizo que esto ya no avanzara. Hay muchos criterios a usar, ¿verdad? Para promover los PROA. Quizás lo más importante es que los PROA o los programas de optimización de antimicrobianos nos piden o nos permiten mejorar esa prescripción de antibióticos. Entonces vienen los talleres de PROA, que aquí hemos tratado de promover nosotros bastante. Esta es una diapositiva cortesía del doctor Herbert Maldonado, que si nos está escuchando lo saludo. Él es parte de AGI, muy entusiasta, nos está siempre ahí como motorcito con actividades. Aquí ven gente ustedes del CDC, gente de OPS, gente de Miami, que vino a este curso muy enriquecedor y la directora del programa del uso de manejo de resistencias antimicrobianas de Costa Rica. También contamos con la presencia de un farmacéutico. Yo hago mucho hincapié en esto, porque aquí pueden ver algunas farmacéuticas y el equipo de Unicar. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque no se trata solo del equipo médico, enfermeras, médicos, farmacéuticos, microbiólogos, prevencionistas, epidemiólogos, todos los que usamos antibióticos y nos vemos involucrados tenemos que estar juntos para tratar de ver cómo hacemos educación en médica continua, todo va de la mano, siempre lavado de manos, talleres de prevención, un salto de calidad a la seguridad del paciente, siempre tratando de hablar o de explicarle a la gente respecto de la prevención y manejo. Este fue un curso que hicimos para el personal sanitario. La mayoría eran médicos, pero tuvimos enfermeros y población afines, casi más de 2.500 inscritos. Y aquí miran ustedes las caras de algunos que nos reconocen antes de la pandemia. Acá otra cosa que yo destacaría, el equipo materno-infantil, acá miran a la pediatra y ven a la perinatóloga y la neonatóloga, miran acá salud mental, porque eso es también muy importante, pero esto que quiero que miren es, muchos cursos hacemos, pero en realidad los conocimientos antes y después de los cursos, este es un estudio que trabajó Herbert y le apoyamos, pero en realidad fue el que lo movió, y era ver esa encuesta y preguntarles cómo se sentían antes de la capacitación y miren cómo después de la capacitación, en estos aspectos que miran aquí, la gente se sentía mucho más de acuerdo con que había aprendido en este curso y hay que empezar también
a preguntarle a la gente. Este fue un curso que empezamos de proa, de un taller para el equipo que estamos haciendo una mejora inteligente de la terapia antimicrobiana de Guatemala. Somos 5 centros, Roosevelt, UNOP, Unicar, Fundanier, con el apoyo de, bueno, el Hospital de Zacapa, con el apoyo de la Universidad del Valle, y es un grant que ganamos y me siento muy contenta porque la verdad trabajamos muchísimo para poder implementar los PROA y finalmente lo logramos. Algunos se verán aquí las caritas, Gabriel Levy nos apoya, también el doctor Rodolfo Quiroz, Pilar Pardo fue quien lo dio la reunión inicial. En realidad esto lo tenemos grabado y nosotros, nuestro interés es replicar, ¿verdad? Esto es el congreso que recién acaba de pasar y para los que tuvieron oportunidad de inscribirse les tengo una noticia, hasta el 20 de diciembre van a tener las charlas, así que las pueden ver. En estos días de congreso pudimos tener la oportunidad de tener muchos temas sobre resistencias antimicrobianas y de PROA y de control de infecciones porque pensamos y creemos que tenemos que estar unidos para poder conseguir controlar las resistencias. El lema era una región, una visión, y a mí me gusta mucho porque al doctor Julio Guizar se le ocurrió esta idea y es muy importante porque siempre vamos como por separado y hay que pensar que es la misma visión la que tenemos que tener para llegar a este control de las bacterias, de las resistencias bacterianas. Y no estar ahí como fue el rojo, fue el verde, fue el azul, fue él, yo hago más, yo hago menos. Es un equipo. Todos sabemos ahí que fue el azul porque la pared está manchada de azul. Pero lo que tenemos que tratar es de enfocarnos y definir. Me gusta mucho que se hable de las resistencias en la comunidad, porque va todo relacionado. La gente cree que las resistencias es solo de hospital y no. Todo lo que comemos en la calle, tras un viaje, con alimentos, es sumamente importante y algo que se nos pasa muchas veces, el diálogo con ese paciente, explicarle. No cedamos a la presión de que, es que este médico no es bueno, ese médico no sirve porque no me dejó antibiótico. El médico no sirve o no en función de si es antibiótico. El médico funciona o es buen médico si se sienta y consigue explicarle al paciente por qué a esa gripe no le tiene que prescribir antibiótico. Pero si al paciente le explicamos cómo es el proceso de su resolución y cómo puede ir mejor, el paciente lo va a entender, ¿verdad? Y él mismo va a decir, no, este médico me deja tratamiento y yo no lo necesitaba. Otra es promover siempre la salud en la comunidad, cómo cocinan, cómo hacen la manipulación de los alimentos, porque esto también puede, a través de unas manos sucias, contaminadas con heces y bacterias como multiresistentes, se puede conseguir algún incremento de resistencias. Y este elefantito tan bonito que ustedes miran acá, pero esto fue reciente de nuestro 15 de octubre del 2020, nos ven separados y con mascarillas porque fue post-pandemia. No dejemos de insistir en el lavado de manos ustedes, porque esa es una gran herramienta que ayuda al control de las resistencias. ¿Qué requerimos como país? Necesitamos que la mesa técnica de Plan Nacional se oficialice, que vengan todos los sectores, que haya un acuerdo ministerial y que por fin podamos conformar pronto un plan nacional para el control de las resistencias, pero un plan nacional incluyente, que hable en todos los sectores que estamos relacionados y lo manejamos. Y yo no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta, yo estaría muy complacida de responderles, y si no, pues lo dejamos al final, que también creo que llevan una agenda. Agradecer la invitación y estamos siempre Muchas gracias, doctora. No sé si me escuchan. Creo que por ahí me estaban reportando algún problema de audio. ¿Alguien me puede responder? ¿Lo escuchamos? Sí, te escuchamos. Sí escuchamos. Muchas gracias. Bueno, también le doy la bienvenida a la doctora Lucía Terrón de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que está por acá también, es hoy una de nuestras anfitrionas. Doctora, le mandamos un saludo. Muchas gracias igualmente. Gracias por la invitación. Muy interesantes las pláticas. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, entonces podemos pasar a una sección de preguntas. No sé si alguno de los participantes tiene alguna duda, algún comentario. Puede levantar la mano y vamos a cederle la palabra. Creo que también tienen, no sé si tienen habilitado que puedan activar su micrófono. Si no, por favor, levanten la mano. Hazel Nájera, bueno, está bien. Hazel, no sé si puedes ya activar tu micrófono. Sí, yo tenía una duda.
Fíjense que en los puestos de salud nos hacen dar amoxicilina. Lo que pasa es que dicen que si no se acaba el antibiótico y se vence, nos van a, o sea, cobran el antibiótico, ¿verdad? Entonces a mí me molesta mucho eso porque aunque lleguen infecciones virales, las enfermeras andan insistiendo en que uno tiene que dar el antibiótico. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Porque sí, insisten en que hay que acabárselo, ¿verdad? Pero, ¿qué se podría hacer para no tener que estarlo dando? Doctora, creo que quiere contestar. Sí, a mí me gustaría decirle a la doctora que preguntó, nos hace falta a veces como darnos a entender, a veces yo lo que me fijo con el tiempo, porque yo también estuve en San Juan Ermita, hice yo mi EPS, uno a veces no se siente con propiedad para poderle hablar a las personas y a las enfermeras, ¿verdad? Y entonces hay que hacer grupos donde no solo demos la charla así como nosotros, sino que digámosles, bueno, vamos a ir a leer sobre infección respiratoria superior y sobre cuándo hay que dar antibióticos y cuándo no. Ah, Hassel era quien preguntaba. Entonces, cuando todos leemos y venimos a discutir, resulta que ellos mismos dicen, ay doctora, fíjese qué tal cosa. Entonces, hay que involucrarlos y tratar de hacer esa discusión, ¿verdad? Para poder llegar a un consenso, porque las prácticas no se cambian de la noche a la mañana. Déjenme contarles que nosotros en nuestro equipo de PROA tenemos una licenciada en antropología, nos está apoyando para entender por qué los clínicos quieren siempre dejar antibióticos, aunque uno les diga que no. Entonces, a veces es una cosa aprendida que alguien dijo y ya eso se quedó. Mi consejo es de que hay que tratar de educar y dirigirse a la población, pero entender por qué, ¿verdad? Entonces, cuando ya les explicamos y tratamos del consenso, entonces es más fácil. No sé si quiere agregar algo, José Pablo, también. No es fácil. Gracias, doctora. No sé, aquí está también en la sesión el doctor Edgar González, que es el director del programa de Medicina e Interacción Comunitaria de la Universidad Rafael Andívar. No sé si él también podría ayudarnos acá o si Alejandro quiere agregar algo a esto. ¿Puedo? Edgar, adelante. Sí, buenas noches. Tengo un poco baja la señal, así que no voy a poner mi cámara porque se cae. Es frecuente lo que comenta la doctora que sucede en los puestos de salud. Y pues un poco lamentable también, ¿verdad? Se vincula mucho con este tema administrativo, pero en realidad es solo como, no sé, un mito de estas cosas que pasan frecuentemente en el ministerio, ¿verdad? Lo que debe contar y prevalecer en la atención en los puestos de salud es el uso de la norma, ¿verdad? Lo que las normas de atención indiquen, digamos, por supuesto, puede que hayan cosas que hay que ir revisando, actualizando, pero lo que debe prevalecer es el uso de la norma y no este criterio administrativo que es completamente erróneo, ¿verdad? Además les puede traer otro tipo de dificultades, también administrativas a la larga. Quienes más se preocupan, pues efectivamente en los puestos de salud son los auxiliares de enfermería, porque las pérdidas son cobradas a ellas, o a ellos, ¿verdad? Como bien lo han comentado. Sin embargo, digamos, ahí hay que fortalecer algunas cosas como el uso de los documentos como el BRES, ¿verdad? El tema de la requisición de medicamentos, que si todo esto se usa adecuadamente, no tiene por qué pasar ese tema de que se nos estén agotando o se nos estén venciendo los medicamentos en el servicio. Es como complicado también porque a veces no hay muchos medicamentos, entonces, ¿qué es lo que se va a vencer, verdad? También eso hay que considerar, pero sí debería de actuarse conforme lo que indican las normas de atención.
ahí se establece, digamos, en qué casos se da antibióticos y pues también tienen el tema de la dosificación, ¿verdad? Y por cuánto tiempo. Con las alternativas, cuando no existen los medicamentos, que es lo que frecuentemente se da. Creo que es un tema interesante y que las áreas de salud y otras autoridades a nivel del ministerio deberían de revisar y tomar algunas medidas para poder corregir esta situación. Es anómalo eso, ¿verdad? Yo así lo podría decir. Muchas gracias, Edgar, por tu intervención. Alejandro, ¿tú querías agregar algo? Bueno, creo que Edgar abordó esa parte, digamos, de la pregunta, pero aprovechando, quería solo comentar con respecto a lo que mencionó la doctora Sandoval sobre que están trabajando con una licenciada en antropología para tratar de entender por qué los médicos, a pesar... Miren, eso es una cosa fascinante y justamente lo que nos pasa a todos los seres humanos es que entre lo que decimos y lo que hacemos hay una gran brecha. Entre lo que sabemos, digamos, cognitivamente y nuestros comportamientos hay una gran brecha. Y el ejemplo que yo siempre le pongo a mis estudiantes es, digamos, yo como estudiante de medicina me volví un fumador, especialmente en los turnos en la emergencia de la cirugía, ¿verdad? Entonces hay una disonancia ahí, ¿verdad? Entre lo que sé y lo que resulto haciendo. Entonces, las razones detrás de esa disonancia son a las que hay que llegarles en algún momento, ¿verdad? Y eso es justamente, porque luego tiene que ver con incentivos y una serie de cuestiones que yo trataba de mencionar ayer cuando hablaba de la tríada médico-paciente-medicamento, ¿verdad? Porque va más allá de lo que sabemos. Y lo dejo ahí para dejar que las preguntas y comentarios. Ahí, gracias, Alejandro. No sé si me escuchan. Hay un par de preguntas en el chat. Una es, ¿podrían opinar sobre el uso de medicamentos después de la fecha de vencimiento? ¿Cuál sería su posición? Es decir, de los panelistas. No sé si alguien puede responder eso, la doctora. Yo me voy a tener que retirar, pero voy a dar mi opinión. Ahí les dejo la papa caliente a ustedes. Miren, ese es un tema bien complicado, ustedes, porque creo que ya hay un vicepresidente, fue verdad, que se expresó de esto y le cayó muchísimo. En mi opinión, los medicamentos tienen su fecha de caducidad, que les dan el registro y hay que cumplirla. Ahora bien, hay un tiempo prudente, ¿verdad? Donde uno dice, pues si se venció ahorita esta semana o yo qué sé, en el mes pasado, pero esto yo honestamente prefiero decirle a mis pacientes que se tomen con el registro que traen, porque eso es lo que usted puede respaldar. Luego, si se toma algo vencido y no le va a sentar bien, es una práctica indebida si uno lo recomienda. Entonces, esa sería un poquito mi opinión. Y además, acuérdense que esto tiene estudios, ¿verdad? No es solo así que salió de la nada la fecha. Entonces, yo le pediría a la gente que eso lo respeten y también que respeten lo otro es los días. Ay, es que ya tomé 3 días y ya me siento bien. No lo termínelo, porque si no, esos bichos se quedaron conociendo el antibiótico, ¿verdad? Y ya luego cuando vuelva a tenerlo, ya tienen herramientas para eso. Entonces, esto cuesta muchísimo, ¿verdad? Es plan educacional que a veces nos cuesta a los médicos, ustedes nos vamos perdiendo un poquito, como que nos cansamos a veces, ¿verdad? Y hay que vencer esto porque a veces pasa, o sea, explicándole a la gente lo entiende muy bien, pero tenemos que explicarlo, ¿no? La persona que tengo enfrente no sabe que yo tengo un día muy duro y que ya vi 15 antes. Ella solo me mira a mí, entonces cuesta, porque a mí me pasa también, pero hay que platicar con la gente. Y les dejo ahí la opinión a los que me siguen, a ver qué opinan. Pues gracias, doctora. Le agradecemos su presencia y el esfuerzo que hizo por estar con nosotros.
Quisiera antes de despedirme, José ¿sí? Pablo, saludar a Alejandro Cerón. Me acuerdo de Alejandro de CAE cuando Ok, yo estaba adelante. entrando a la universidad de la promo de mi hermana Daresa, así que lo conozco. ¡Ay, es Entonces, cierto! yo soy hermana de Daresa y cuñada de Dari. Waldo, sí. Entonces, Qué gustazo, qué ya lo gustazo. sé, desde CAE él siempre ya venía ahí activo con la comunidad, así que me gustó mucho verlo. Al resto Igualmente, también, a la muchas doctora, gracias. sí, la doctora Terrón también, ahí la ubico en la universidad, pero saludos a muchos y a Brooke, que también ya la vi por aquí, ya pasando lista, ¿verdad? Ah, sí, vamos a pedir Gracias, también doctora. que hable un poco. Brooke, que cuente de nuestro estudio, porque ella está ahí con nosotros y es farmacéutica de las que nos está echando la mano, del equipo multidisciplinario. Un abrazo y lo miro grabado. Gracias, doctora. Gracias, muy amable. Bueno, colegas, tenemos otras preguntas y aprovechando pues que también hay otros colegas con mucha experiencia, como ya lo dijo la doctora, ¿verdad? Está también Brooke, está Edgar González, está la misma licenciada Lucrecia. Aquí hay otra pregunta que dice, yo he escuchado en varios espacios que en los servicios públicos el nivel de antibióticos es muy bajo y deja a los médicos con las manos atadas para el tratamiento y por eso se dejan recetas. Quisiera saber su opinión al respecto. No sé, bueno, ahora le quedó más la papa a Alejandro. No sé. Sí, bueno, y también un poco viendo lo que se ha ido poniendo ahí en el chat. Miren, también lo que pasa al final en Guatemala, y yo lo he visto desde mis tiempos como estudiante de medicina y luego cuando trabajé en el área rural como médico, pero también ahora cuando he hecho investigaciones y vamos a ver cuál es la disponibilidad de medicamentos en los diferentes puestos de salud, centros de salud. Y la verdad es que uno fluctúa, la verdad es que uno más o menos puede asumir que muchas veces puede que no hayan, ¿verdad? Esa es la realidad. Digamos, la abundancia creo que es muy rara y a veces por cuestiones políticas, no únicamente por manejos logísticos equivocados, sino también por cuestiones políticas y financieras, resulta llegando, por ejemplo, algunos medicamentos por oleadas, ¿verdad? Le llegan a uno el montón sin que a nadie le importe el BRES, ¿verdad? Y luego no hay por un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces, digamos, yo no dejo de coincidir con un comentario que leí ahí acerca de que en el área rural lo que principalmente pasa con los antibióticos es que hay escasez, ¿verdad? Hay escasez, hay falta de acceso, y yo coincido con eso, ¿verdad? Bueno, a eso le podemos sumar lo que decía ya la doctora Hassel Nájera, acerca de estas presiones y ideas equivocadas y presiones al final, ¿verdad? Para abusar de su uso cuando se tienen, ¿verdad? Y ahora se me fue ya la baranda, mucha. Porque lo que iba a responder era la pregunta esta que ahorita me dijo Luis Pablo y se me olvidó cuál era. Te la repito. Porfa. Yo he escuchado en varios espacios que en los servicios públicos el nivel de antibióticos es muy bajo y deja a los médicos con las manos atadas para el tratamiento. Y por eso se dejan recetas. Quisiera saber su opinión al respecto. Claro, y ahí tal vez solo concluyo entonces con que, digamos, si ustedes escuchan algunas de las cuestiones que mencionaba la doctora Sandoval sobre el uso racional de antibióticos, implican diagnósticos precisos. Y eso casi nunca se tiene en la mayor parte del sistema público y privado en Guatemala, ¿verdad? Un diagnóstico preciso y oportuno es casi imposible en muchos lugares de ámbitos urbanos y rurales de Guatemala. Entonces, digamos, eso ya lo ata a uno de manos, ¿verdad? Porque, digamos, si uno tiene el antibiótico y uno va ahí con sus instintos y guiándose un poco por la norma, pero al final la norma, en la práctica de algunos centros de salud, digamos, o de algunas clínicas privadas incluso, no se puede llevar a la práctica por falta de acceso a estos diagnósticos precisos. Pero luego está lo que precisamente menciona en el chat, ¿verdad? Creo que pasa mucho en hospitales también, no solo en centros y puestos de salud,
que se está atado de manos por la falta de medicamentos, así en general, ¿verdad? Lo dejo ahí. Y eso lo voy a amarrar con este comentario que hace Ángelo Dávila. Dice, me parece lamentable que a pesar de que recientemente hubo implementación legal para el requerimiento de una receta médica para la obtención de antibióticos en farmacias, no se respete del todo en todo el país. En Baja Verapaz, pacientes que he atendido me comentan que piden antibióticos en farmacias y se las venden sin receta. De manera que continúa la barrera para la mejoría con respecto a la resistencia microbiana. Creo que hace poco tuvimos un foro, ¿verdad, licenciada Lucrecia? Y donde se abordó este tema de esta normativa y creo que hay unas cosas muy interesantes que podemos resaltar, ¿verdad? Una es que pues es una norma que se hizo pero no se ha implementado y posiblemente no se va a poder implementar, ¿verdad? En su momento creó ahí mucho debate y mucha discusión porque muchos estaban enojados que no se pudiera dar medicamentos si no se tenía la receta, ¿verdad? Principalmente las farmacias. No sé si todavía está por ahí para que nos Claro comente que algo, sí. licenciado. Sí, claro que sí, Luis Pablo. Es una normativa y sí se implementó. Ha habido resistencia por parte de ciertos grupos que indican que no es necesario la receta para la administración en farmacias o la dispensación, es el término correcto, sobre el uso sobre antibióticos, pero sí se implementó, se han realizado los esfuerzos también a través del Ministerio de Salud por llevar un control en el uso de medicamentos. Falta mucho que hacer, por supuesto, comparto el comentario de la persona que nos escribe, pero es a través de estos webinars, de la información al público en general, que deben de pedir su receta al médico, que acuden, ¿verdad? Y entregarla a la farmacia para su dispensación. Es como podemos hacer o mejorar el uso racional de los antibióticos y también educar al paciente en general, que no por tener una gripe o sentirse mal, no acude al médico y de una vez va a comprarse el antibiótico, como bien lo decía la doctora, y utiliza nada más 2 días, cuando realmente tiene que completar todo el programa. Gracias, Luis Pablo. Muchas gracias. Tenemos acá otro comentario de Oscar Ishkiak. Dice, el uso y abuso de los antimicrobianos en el área urbana es un problema de salud pública en Guatemala. En el área rural, el acceso es limitado por no tener un sistema de salud pública accesible. ¿Cómo tener un equilibrio entre estas dos situaciones? Ya que el ministerio hace meses tiene un reglamento acerca de presentar una receta firmada y sellada por el médico. Bueno, la papa se la quedó Alejandro, no sé si... Sí, bueno, vamos a ver, yo aquí es donde considero que uno debe de, vamos a ver, en el día a día, y por decirlo así, en el mes a mes, e incluso en el año a año, de todos nosotros seguramente que estamos participando acá, es muy difícil imaginar que esta realidad cambie de una manera profunda. Pero justamente dos de los aspectos a los que yo me refería, tanto en mi presentación de ayer como la de hoy, creo que son fundamentales. Uno es que uno debe comprender que las inequidades profundas sociales, pero también directamente en el acceso a la atención en salud, en Guatemala son dramáticas, ¿verdad? Entonces, eso, pero además las inequidades sociales, como apunté en mi presentación de hoy, castigan de una manera más constante a la población que vive con mayor marginación, ¿verdad? Las enfermedades infecciosas que pueden o no necesitar uso de antibióticos afectan y matan muchísimo más a la población más marginada del país. Eso es un hecho. Eso, entonces, ¿a qué nos lleva, verdad? Porque aquí viene la otra cara de la moneda. Mucha gente de la clase media para arriba en Guatemala tiene acceso a que un médico le dé una receta
sin haber hecho un diagnóstico preciso. Entonces, al final, el efecto real de una medida con la cual yo no puedo estar en contra, pero y además que creo que tiene muy buena intención, creo que el efecto real va a tener poco impacto en controlar la resistencia antimicrobiana, y creo que va a tener, bueno, vamos a ver qué pasa, porque al final, si en las áreas más marginadas del país resulta que tampoco se implementa, pues tal vez no va a tener simplemente ningún efecto, ¿verdad? Pero a mí lo que me parece es que no hay que perder de vista que esta medida, aunque es correcta, no aborda uno de los procesos más grandes, que son la falta de acceso a diagnóstico y tratamiento, ¿verdad? Y que castiga entonces a la población más vulnerable, tanto a las enfermedades infecciosas como a la falta de acceso a los servicios de salud. Gracias, Alejandro. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, buenas noches, tengo una pregunta, pero es cuestión más bien de buen uso o ética médica. En mi puesto de salud han llegado pacientes quienes por sus propias cuentas compran ceftriaxona o penicilina y piden que lo aplique. Cuando les pregunto la razón, me dicen siempre se han comprado cuando tienen sus molestias, y cuando pregunto qué síntomas tienen, me dicen es por dolor o por una inflamación que sienten. Pero para mí no es evidente en el momento. Entonces me pregunto, ¿qué debo hacer en estos momentos? ¿Aplicar el tratamiento o rechazar al paciente? La papa caliente. La papa caliente. Bueno, yo digamos, tampoco voy a decir yo que yo aquí soy el experto en todas las posibilidades, ¿verdad? Pero creo que es justamente un dilema al que se enfrenta no solo los médicos, ¿verdad? En el país. Digamos, yo no creo que haya una respuesta simple a esa pregunta. Son dilemas profundos, ¿verdad? Y yo creo que, digamos, no creo que alguien pueda dar una respuesta con la que todo el mundo estaría de acuerdo, ¿verdad? Yo entiendo que es un dilema, y dilema significa que cualquier opción por la que uno opte tiene consecuencias negativas. Sí, así es. Y también, digamos, creo que hay una parte, digamos, que es como muy, digamos, que viene de la formación académica de algunos que se pueden aferrar, por ejemplo, a esta parte de las buenas prácticas de prescripción médica, y con eso pues podrían decir que no, pero como decía Alejandro ayer, en esa triada de médico, paciente, medicamento, pues no solo interviene eso, sino intervienen muchas otras cosas a las cuales se enfrenta diariamente no solo el médico, sino también, digamos, los enfermeras en este caso, ¿verdad? Porque posiblemente el médico decide una cosa y pues ella piensa que tal vez no es lo correcto, y así, ¿verdad? Otros profesionales de la salud. Entonces, yo creo que sí. Afortunadamente vamos a tener esa participación de Alejandro sobre la triada para que ustedes también puedan conocer un poco más de lo que se abordó el día de ayer. No sé si alguno de nuestros compañeros que está por acá desea también intervenir en esta respuesta. Tenemos también de la Red de Acceso a Medicamentos de Guatemala a Claudia Roca. Les mandamos un saludo. No sé si puede ella hablar también ahorita, pero si no, pues le enviamos un saludo desde la red, y esperamos que nos siga, que siga en las reuniones. Bueno, compañeros, no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. Si no, podríamos pasar, digamos, como a una fase podría decirse, de conclusiones o de reflexiones finales, que podría estar a cargo de Luz Marina Umbacía o de Juan Carlos López de REAC Latinoamérica. No sé quién de los dos nos quiere dar algunas de estas reflexiones finales y terminamos la sesión. Bueno, voy a dar un cierre. Muchas gracias a los panelistas de hoy. Excelentes presentaciones. Hoy resaltamos la importancia del conocimiento de los médicos sobre el uso adecuado de los antibióticos,
Y como conclusiones para tener presentes, yo creo que es muy importante lo que ha presentado el doctor Alejandro Cerón en el día de hoy sobre la importancia de que más allá de la triada paciente, médico, medicamento, hay unos sistemas de salud que atienden o no las necesidades de la población. Y hay unos determinantes sociales y unas fuerzas macrosociales, como las llama el doctor Cerón, que fomentan, digamos, que esta dificultad en el uso adecuado de los antibióticos. Él hablaba de las estrategias cortoplacistas de la industria, de la falta de acceso a atención en salud de algunas poblaciones, la misma inequidad social, la falta de perspectiva ecológica, los tratados comerciales, el tema de la globalización, la transformación del sector agropecuario en un sector de alta productividad y no tiene en cuenta, digamos, que estos temas de resistencia. Y frente a todo esto, la falta de capacidad reguladora del Estado, tanto para emitir reglamentación que controle como para posteriormente hacer el monitoreo de que se cumpla la norma. Señalaba también el doctor Cerón sobre cómo se ha ido modificando los sistemas de salud. En Guatemala se refería a él a la continua fragmentación del sistema y esto hace que, digamos, se pierda de vista el paciente y sean, digamos que permite el abuso o la falta de conocimiento del paciente para prescribir de manera inadecuada. Veíamos también la importancia de saber cómo elegir un tratamiento, la importancia del uso de antibiogramas, no prescribir de manera empírica en la medida de lo posible, utilizar las dosis correspondientes por el tiempo adecuado y a un costo razonable. Y bueno, la discusión que hemos tenido al final, muy importante sobre las fechas de vencimiento, los dilemas en la atención y la dificultad de las Luz, tu micrófono se desconectó. Perdón. Aló. Ahí está, perdón. Perdón. Bueno, como les decía, la importante discusión que tuvimos al final sobre los diferentes dilemas de la atención médica y cómo debemos atender a las buenas prácticas de prescripción de los antibióticos. Yo creo que ha sido una noche muy productiva para todos. Muy interesante la sesión para servir de abrebocas para el día de mañana. Están todos invitados. Muchas gracias por su participación a todos. Luis Pablo. Muchas gracias a todos. Buenas noches y espero que se encuentren bien. Muy pronto disponible la grabación. Alejandro, muchas gracias por el esfuerzo que has hecho. Un abrazo a todos y a todos los que están por acá presentes. Nos vemos mañana, Edgar, allá que nos recibe la Universidad Rafael Landívar. Y esperamos que todos ustedes también puedan darle continuidad a esta reunión. Gracias, Juan Carlos, por el apoyo y por estar presente también en nombre de REACT Latinoamérica. Te agradecemos también la presencia y al doctor Quispe por su intervención. Gracias, Luis, y a todos a quienes han estado esta tarde y noche como panelistas. Gracias por generar estos encuentros, estos debates, estas reflexiones. Desde REACT Latinoamérica coincidimos mucho y creo que los pasos están dados. Sí, yo creo que hay que seguir trabajando. Desde REACT también es un compromiso
ir coordinando acciones e invitarles también a la academia, a los diferentes sectores, a la comunidad, a ir reflexionando sobre estos temas. Yo me quedo con algo que manifestaba el doctor Cerón, era sobre no se le puede negar la atención, no se le puede negar el uso de los antibióticos por una reglamentación única o solamente por una prohibición o solo por una forma legal. Yo creo que la comunidad tiene que estar consciente sobre el uso de antibióticos para que se comprometa a trabajar también en el mejoramiento en el uso. Y desde REACT, un agradecimiento nuevamente y que tengan una buena noche y creo que mañana estaremos viéndonos en la última jornada. Desde REACT también estaremos participando. La licenciada Lucrecia también, buenas noches y gracias por recibirnos hoy y por apoyarnos en esta sesión, licenciada. Muchas gracias, Luis Pablo, por la invitación. Como academia, muy complacido de poder participar en estos foros de discusión para conocer un poco más sobre el uso correcto, adecuado de los antibióticos y disminuir la resistencia de los mismos. Que agradezco a los expositores el día de hoy, a los organizadores por la invitación y sobre todo pues a los participantes que estuvieron pendientes durante toda la jornada y participando con sus preguntas. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, feliz noche y nos vemos pronto. Que la pasen bien. Gracias, adiós.